Muy buenas noches, mi nombre es Gabriel Castro, soy estudiante de regencia en farmacia en la UNAD Corozal y en este video vamos a exponer la operación farmacéutica que hemos escogido. Esta es la pulverización y vamos a describir la realizamos en el componente práctico llevado a cabo en el laboratorio de farmacotecnia. La pulverización es una operación que consiste en reducir las sustancias medicinales a polvo más o menos tenues, conforme al uso que se le destina. En el caso de la utilización de este procedimiento en la elaboración del polvo para pies que realizamos en el laboratorio. Debemos recordar que todas las sustancias que deben ser sometidas a la pulverización deben hallarse en el más perfecto estado de sequedad. Esto es muy importante. La pulverización se efectúa de diferentes modos, tales como la contusión, la trituración, la fricción, el método intermedio y la tamización. La contusión es un procedimiento, un proceso que se emplea en el mortero solo con las sustancias más resistentes como las maderas, las cortezas, raíces, etc. La trituración se efectúa prensando la sustancia con esfuerzo proporcionado a la resistencia que presenta. En el laboratorio de farmacotecnia utilizamos mucho este proceso, la de trituración, con las piedras de alumbre y con el alcanfor que utilizamos para la elaboración del talco para pies. La fricción la utilizamos más o menos de esta manera para poder pulverizar los productos antes mencionados para la elaboración del producto. También realizamos el método de fricción. En el caso de las sustancias que son muy tupidas, se hace con un sedazo. Otro procedimiento es el proceso intermedio de las sustancias que por su elasticidad o por su blandura no pueden ser pulverizadas por los medios arriba indicados, los que hemos comentado. Exigen también para ello la intervención de diversos medios, como el azúcar, como el alcohol, como el vapor de agua, etcétera, etcétera. Por último tenemos la tamización, que a pesar de que es un procedimiento independiente, también es una operación subsecuente a las que preceden y mediante la cual se obtiene el polvo del mismo grosor. Es decir, que muchas veces para poder obtener este polvo todo del mismo grosor utilizamos la tamización. Expuesto a esto, les agradezco, que Dios los bendiga. Compañeros, buenas tardes. Como ya todos me conocen, mi nombre es Blanca Elena Agua Rodríguez, estudio regencia en farmacia en el CEAT de Corozal. En la tarde de hoy les voy a hablar de las operaciones farmacéuticas. En este caso les voy a estar hablando sobre las mezclas. Las mezclas consisten en la homogenización de una asociación de diferentes componentes que pueden encontrarse en diversos estados. Los más utilizados son las mezclas de sólido-líquido. También nos vamos a encontrar con mezclas de sólido-sólido y con mezclas de líquido a líquido. Mezclas de líquido a líquido, ¿en qué consiste? Estas mezclas son los líquidos si son miscibles entre sí y se obtiene una disolución homogénea instantáneamente. Y si las muestras son inmiscibles, se obtendrá homogenizarse con aportes de otras sustancias. Mezclas de sólido a líquido. Habitualmente el primero actúa como elemento a disolverse y el segundo como espacio de disolución. Esta distribución es meramente proporcional y la sustancia mayoritaria adquiere el nombre de solvente, al tiempo que la minoritaria el nombre de soluto. Mezclas de sólido y sólido es una operación unitaria cuyo objetivo es tratar a dos o más compuestos que se contrasten lo más posible con los demás. Una de las prácticas que realizamos en el laboratorio fue de sólido a sólido, una mezcla de sólido y sólido, que fue el talco para pies. Como todos recordamos esa práctica, lo primero que hicimos fue pesar cada uno de los componentes. Luego de esto,
teníamos una porción de 200 gramos de talco. Esta porción de 200 gramos de talco la dividimos en dos. A esta también cogimos el alcanfor y lo maceramos muy bien, lo trituramos hasta volverlo polvo. Cogimos un mortero para eso y hicimos la maceración, al igual que la lumbre, porque la lumbre tenía muchos grumitos y los cogimos y los maceramos. Después de esto pasamos a una de las porciones, le agregamos ácido bórico y a la otra la mezclamos con alcanfor. A la segunda, a estas porciones las mezclamos. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Andrés Villalba Arroyo, soy estudiante de regencia en farmacia en la ciudad Corozal y este es mi video sobre las operaciones farmacéuticas, filtración y esterilización. Vamos primero con filtración. Esta es aquella operación que se usa para separar partículas sólidas en suspensión de un líquido o de un gas por efecto de la gravedad o de la presión ejercida sobre una superficie porosa. Esta se clasifica en filtración clarificante, microfiltración. La filtración clarificante retiene las partículas de un tamaño superior de 10 micras y la microfiltración permite separar partículas sólidas de un tamaño de 10 y 0.1 micras. También tenemos la ultrafiltración, que sirve para separar macromoléculas y partículas coloidales de moléculas orgánicas disueltas de bajo peso molecular. Tenemos la ósmosis inversa, que retiene partículas de un tamaño que oscila entre 0,02 y 0,03 micras. Tenemos también la filtración esterilizante, que se utiliza para obtener productos estériles y son de componentes termolabiles que retienen partículas de hasta 0.22 a 0.45 micras. Tenemos también por absorción, que retienen partículas de un cierto tamaño dentro de sí mismo. Tenemos también la que es a través de la torta, que serían los materiales retenidos forman una torta que impide el paso de otras partículas. Por otra parte tenemos la operación farmacéutica esterilización, que este proceso es el proceso mediante el cual se consigue la eliminación total de la población microbiana presente en un material. Se clasifica en esterilización por calor, que sería el calor húmedo y el calor seco. El calor húmedo puede hacerse mediante una agua hirviendo calentando a una temperatura de 60 a 80 grados centígrados durante aproximadamente media hora. El calor seco se lo realiza en hornos, estufas o túneles de esterilización. Otra sería esterilización por radiación. Se da mediante radiaciones ultravioletas, gamma o beta. Es la esterilización por filtración. Los microorganismos son retenidos por filtro. Como bien saben, mi nombre es Antonio Luis Monterrosa Pérez, estudiante en el programa Tecnología en Regencia de Farmacia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cursando actualmente el cuarto semestre. Pues en este caso vengo a hablarles sobre las operaciones farmacéuticas. En este caso escogí para desarrollar el video la operación farmacéutica desecación y granulación. Pues comenzando les hablaré sobre la desecación. Pues la operación farmacéutica de desecación es la encargada de separar el líquido, generalmente el agua, que acompaña a un sólido, líquido o gas, proceso que se realiza generalmente mediante métodos o agentes térmicos. En el ámbito farmacéutico, cuando se trata de elaborar medicamentos, el proceso se aplica sobre las sustancias sólidas. Pues tenemos en este caso los objetivos fundamentales de la desecación, que es eliminación de líquidos que pueden contener los fármacos. Otro sería que pueden alterar la estabilidad de los medicamentos por fenómenos químicos, ya sea oxidación, hidrólisis,
aumento del riesgo del crecimiento bacteriano o fluido. Tenemos las características sólidas en la desecación. Tenemos sólido húmedo y sólidos higroscópicos. Sólido húmedo, que interte con la relación al agua, no se modifica su contenido en humedad, sea cual fuerte la humedad relativa con el ambiente que lo rodea. En los sólidos higroscópicos tenemos el SH insoluble y el SH soluble. El SH insoluble, que modifica su contenido de la humedad hasta un cierto valor, que depende de la humedad del ambiente que lo rodea al sólido. Tenemos el ACH soluble, que capta el agua continuamente hasta disolverse. Mecanismos aplicados en la desecación. Tenemos, según la movilidad de la masa, tenemos delecho estático sin movimiento de partículas. Tenemos delecho en movimiento de partículas. Tenemos delecho fluido, un flujo de aire caliente las eleva y las calienta. Tenemos neumático por atomización. Cada partícula es envuelta por un flujo de gas. Tenemos, según la transmisión del calor, tenemos la convección de un punto a otro del mismo fluido. Tenemos la condición de un cuerpo a otro al captar físicamente. Tenemos la radiación, que es la energía radiante entre dos cuerpos por ondas electromagnéticas. Tenemos la clasificación